Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la convocatoria. El Museo Chileno de Arte Precolombino, junto con la Ilustre Municipalidad de Santiago, consideramos que el aporte que cada una de estas instituciones pueda hacer desde sus respectivos expertices a todo lo que tenga que ver con valorar el patrimonio, a este Santiago en que nosotros vivimos, trabajamos o recorremos diariamente, el valorarlo, conocerlo, va a implicar, creemos, crear mayor conciencia y hacer de esta nuestra ciudad un lugar más amable, más noble y más cuidado por nosotros. Por esta razón se creó el programa Santiago antes de Santiago. Ya tuvimos una primera experiencia con la historiadora Olaya Sanfuentes, que nos contó la historia de por qué Santiago se llamaba Santiago, justamente a través del apóstol. Y en esta segunda oportunidad les voy a presentar a ustedes un lujo de profesional que viene exactamente a contarnos el Tahuantinsuyo en el Valle del Mapocho. Estamos hablando de Rubén Steberg, arqueólogo de la Universidad de Chile, con un doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, y que actualmente es el curador en jefe de antropología del Museo Nacional de Historia Natural, institución a la que hoy día acogemos y agradecemos que nos haya permitido tener este profesional con nosotros. Así que sin más preámbulo, dejo con ustedes a Rubén Steberg. Voy a probar. Agradezco la cordial invitación que me ha hecho el Museo Chileno de Arte Precolombino a exponer nuestras investigaciones. Entonces agradezco a las autoridades, a Rebeca del museo, también a la municipalidad, a las autoridades que nos han prestado, a la autoridad de la municipalidad que nos han prestado este salón. ¿No se escucha bien? ¿Ahí? Y vamos a empezar entonces con el tema de hoy. He dividido la exposición en dos partes. Una en que quiero recordar lo que se planteó en un artículo que salió en diciembre del año 2012 en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, que se tituló Mapocho Incaico, que lo trabajamos con Gonzalo Sotomayor y el que habla. Y posteriormente hemos seguido investigando el tema. No ha salido ninguna publicación, o ha salido una publicación en el intertanto, así que gran parte, digamos, de lo que voy a contar en esta segunda parte es nuevo, es novedoso. Es difícil que lo hayan escuchado antes, salvo en alguna entrevista o no sé, en Mentiras Verdaderas la semana pasada. Así que partamos entonces, don José Ignacio nos va a ayudar a pasar las diapos. Esto es un recuerdo de lo que se planteó el año 2012. Durante 2 años, el 2011 y el 2012, nosotros nos propusimos con Gonzalo Sotomayor revisar una hipótesis que llevaba ya 35 años en el ambiente y que venía, digamos, de un etnohistoriador que, revisando la documentación de la época, planteó que la presencia Tahuantinsuyo del Valle del Mapocho era débil, tenue, incompleta y tardía. Y esa visión, que venía de un etnohistoriador, como que se impuso durante 35 años, y el año 2011, a partir de nueva evidencia documental que encontró Gonzalo Sotomayor, nosotros decidimos someter a contrastación esa hipótesis y de una vez por todas ver si es que es efectiva y hay que ya mantenerla de por siempre o merecía ser, digamos, corregida o refutada. Bueno, ahí revisamos en esa época algunas citas muy interesantes, por ejemplo, que el 12 de junio
de 1541 se hace un cabildo en la ciudad de Santiago, se juntan los vecinos, que eran no muchos, 153, y le piden al capitán Pedro Valdivia que sea gobernador. Eso se hace en el tambo grande que hay junto a la plaza de esta ciudad, y en esa época nosotros analizábamos el tema y según toda la documentación, el 12 de junio recién habían pasado 3 meses y medio de la llegada de Pedro Valdivia Entonces era muy difícil que hubiera podido construir un tambo grande. Y si ellos se hubieran embarcado en construir algo así, lo más probable es que le hubieran puesto un nombre español y no lo hubieran llamado con un nombre quechua. Entonces, esto y otras consideraciones, como las que están leyendo ahí, por ejemplo, la primera casa construida, según Luis Taller Ojeda, a partir de las actas del Cabildo, se hizo 2 años después que llegaron. Entonces, tuvieron que vivir en alguna parte. Ellos no cuentan ni dicen dónde. Y por lo demás, hace 1544, 4 años después, recién habían hecho casas, 6 casas, y eran muy pequeñas. Así que esta y otra evidencia descarta que esto sea una construcción española. Por lo tanto, aquí había una plaza y había un tambo grande. Y nosotros inferimos de ahí que se está tratando de un tambo incaico o tahuantinsuyo, y la plaza, esta plaza de aquí, también era incaica. Siguiente. La otra cita muy interesante la da un testigo quechua en 1611 en un juicio muy interesante que descubrió Gonzalo Sotomayor y que se refiere, porque a él le están preguntando en un juicio por dónde pasaba el camino del Inca. Entonces él, que no hablaba todavía, en 1611 no había todavía aprendido español, él llegó con los primeros conquistadores del Perú, dice que el camino del Inca pasa conjunto a los paredones viexos de las casas del Inga. O sea, en 1611 hay paredones, hay construcciones grandes. Paredón es una muralla grande que puede ser de piedra o de adobe, pero es una muralla grande. Y se veía, estaba visible, en ese momento en el juicio, cualquiera podía ir a ver esos paredones. ¿Y dónde están esos paredones? Yendo desde las casas de doña Isabel de Cáceres, donde están los paredones viejos. O sea, los paredones viejos están al lado de la casa de doña Isabel de Cáceres. Y ahí recurrimos al historiador Luis Taller Ojeda, que nos cuenta que el padre de Isabel de Cáceres, don Diego, tenía su solar aquí. Esta es la plaza mayor. O sea, aquí estaban los paredones viejos de la casa del Inga. Y se supone que aquí estaba el tambo grande, aquí o aquí estaba el tambo grande. Algunos incluso dicen que estaba aquí, no se sabe bien. De tal manera que son evidencias interesantes, documentales, tempranas, que estarían por lo menos informando de la existencia de construcciones. El tambo es una construcción y el paredón viejo también. Construcciones, posiblemente tahuantinsuyo, a la llegada de los primeros europeos a este sector. Y yo quiero destacar otra idea ahí importante, Casa del Inga. Para una persona que venía del Perú, que pertenecía, cuando chico por lo menos, al tahuantinsuyo, él tiene muy claro lo que es el Inga. Inga es el nombre del rey, o de la panaca real, de su familia. ¿Y dónde estaban ellos? En Cusco. Y era muy inusual que alguien de la familia real estuviera tan lejos. O sea, ahí surge una pregunta, ¿qué está haciendo un orejón de la Casa Real del Perú aquí en el Valle del Mapocho? A 3.500 kilómetros del resto de su familia. Es una pregunta que hay que hacerse. También llamamos la atención, este es el primer plano de la ciudad de Santiago, que se hace a partir de la información que publica Luis Taller Ojeda en 1905. Fíjense la forma que tiene. Siguiente.
citas, por ejemplo, Jerónimo Vivar, que es el cronista de Pedro Valdivia, dice que cuando Valdivia da un discurso en Copiapó, dice que tenía la intención de poblar un pueblo como el Cusco a las riberas del río nombrado Mapocho. O sea, él antes de llegar ya tenía claro dónde iba a instalarse. Y otras citas que las vamos a... Siguiente, por favor. Otro tema que publicamos en Mapocho Incaico es una cita muy interesante que da Vivar, el cronista Pedro Valdivia. Fíjense que él publica su historia del Reino de Chile en 1558. 1558, lo publicó a mediados del siglo XVI, pocos años después que habían llegado los primeros europeos. Entonces él dice que cuando fallece un nativo, un indígena, lo llevan a la tierra, heredad más preciada que él tenía y solía sembrar. Es interesante esta cita por muchos motivos. Y después agrega la cita, allí hacen un hoyo, ahí hacen un hoyo y le meten un cántaro, olla y escudillas. Es interesante porque la gran mayoría de los hallazgos del periodo Tahuantinsuyo que se han hecho aquí en la cuenca del Mapocho corresponden a sepulturas. ¿Y por qué se encuentran las sepulturas y no otras cosas? Porque se hacían muchas veces a bastante profundidad. Entonces lograron sobrevivir al crecimiento urbano. Cosas de 3 metros, 4 metros de profundidad lograron sobrevivir y por eso que cuando se hacen construcciones, excavaciones, aparecen esos hallazgos. Pero el dato es interesante porque significa que en cada lugar donde aparece sepultura, esa era una chacra. Ahí estaban sembrando. Entonces podemos mapear los lugares de sepultura y más o menos tener una visión de cómo era la red de chacras que había en el Valle del Mapocho. Siguiente. Una de las cosas que esa hipótesis que había planteado, que había mencionado, que había impuesto durante 35 años, una de las cosas que decía para probar que la ocupación Tahuantinsuyo fue débil es justamente la ausencia del camino del Inca en esta zona. Hay una publicación en que se señala que lo más probable es que el camino del Inca no haya pasado al sur del Valle de Copiapó. Entonces, el hallazgo de este mapa que marca la ciudad de Santiago, el río Mapocho de Santiago, preferían ponerle de Santiago, este es el camino de Chile. Pero el camino de Chile, este es el nombre que recibía en este sector el camino incaico. Y eso lo deja muy claro la documentación, y no vamos a entrar en ese detalle. Es un mapa de 1641 en que está mostrado el camino de Chile, que coincide con la actual Avenida Independencia. Y está entrando al medio de la ciudad de Santiago. Siguiente. Esos son cada punto verde era un lugar, la mayoría son sepulturas del periodo Tahuantinsuyo. Hoy habría que ponerle varios puntos más y eso demuestra que estaba bastante ocupado. Fíjense que estas ocupaciones son aquí en la Alta Cordillera, que es el Cerro El Plomo y el Cerro Peladeros. Así que la cuenca está bastante ocupada por sitios incaicos. Siguiente, o del periodo incaico. Aquí, el centro, el casco histórico, si ustedes se fijan, este es el Capacñán, entrando a la plaza. Aquí están los paredones viejos de la Casa del Inca. Este es el Tambo Grande. Esta es la Plaza Mayor, que es la información etnohistórica. Y todos estos puntitos y otros que se han ido agregando corresponden a los hallazgos Tahuantinsuyo aquí en el centro de Santiago, en los alrededores de la Plaza de Armas. Y si ustedes se fijan, tiene una forma como de L, que se corresponde, pero exactamente, fíjate que este es el hallazgo este es el Museo Chileno Arte Precolombino y este es otro. Fíjense que tiene exactamente la misma forma del primer mapa de la ciudad de Santiago. Después vamos a hablar por qué esto está abierto.
Hay muchas cosas que yo no puedo entrar por falta de tiempo. Fíjense que la ciudad, el trazado original, está desviado en 6 grados respecto al norte. El trazado, incluso ahí se ve, hay una desviación de 6 grados respecto al norte. Y varias personas, Alexis López, Ricardo Moyano, Patricio Bustamante, han analizado este tema y es imposible que Pedro Valdivia con Gamboa, con Alarife Gamboa, se hayan equivocado en 6 grados cuando trazaron la ciudad de Santiago. Es imposible. Esto obedece, el trazado original obedece a otra lógica, seguramente indígena. Y estos son fragmentos decorados que se encontraron, todos estos dentro de la Catedral Metropolitana, en excavaciones que se han hecho más o menos a 3 metros de profundidad. Siguiente. Infraestructura agrícola, el tema de las acequias y chacras. Ahí hemos relacionado sectores donde chacras con las acequias que la regaban. Por ejemplo, en Conchalí, Huachuraba, Renque y Quilcura está regada por la acequia madre de Huachuraba, y así sucesivamente hemos podido identificar canales importantes prehispánicos. Siguiente. Aquí está un mapa de esa época que muestra, por ejemplo, esta es el río Maipo y esta es la acequia vieja del Inga, así se llamaba. Y era muy grande, pasaba al pie del Pucaraychena y seguía Mayoco, Peñaflor, y creemos que podía llegar hasta Talagante, no lo sabemos. Aquí está la acequia antigua de Tobalaba, que regaba el tambo de Macul, y allá está la acequia madre de Huachuraba, pero hemos encontrado más en estos últimos años. Siguiente. Otro tema que se planteó en esa época era que la cuenca, para ingresar a la cuenca del Mapocho, se entra por un cordón, hay que atravesar el cordón de Chacabuco, y ahí había un portezuelo por el cual se ingresaba, y este portezuelo o ese sector está sacralizado por unas pinturas rupestres que hay en este sector, creo que está en la quebrada Infiernillo, quebrada Morro del Diablo, fíjense los nombres, Diablo, Infiernillo, o sea, ustedes entienden quién está poniendo estos nombres a una huaca indígena. Y muy interesante porque esta especie de dibujo textil representa la túnica del Inca, del rey. O sea, el estar esto aquí, en el fondo está expresando que este es un territorio, es la presencia del rey Inca en este lugar. Ahí hay un cántaro en que muestra, digamos, a un Inca con su túnica. Fíjense qué interesante es ese elemento. Y esto fue publicado por José Berenguer, del Museo Chileno de Arte Precolombino, y está online, se puede buscar. Y en el otro, la salida está de la cuenca, está el cordón de Angostura, que también estaba sacralizado mediante varias instalaciones. En primer lugar, la Casa del Viento o Guairahuasi, donde se suponía que era una caverna de la cual salía aire, viento, y era muy sagrada, y están las ruinas de Chada con un agujero central que seguramente era el Ushnu del lugar. Ahí está, en una cerrillada doble, y por ahí pasa el camino incaico. Siguiente. Y también hablamos en esa época de que el paisaje de la cuenca del Mapocho estaba sacralizada. Ahí se muestra el ingreso por Chacabuco, el Capañán y cómo sale por el portezuelo de Chada, y se han hecho algunos estudios de tipo arqueoastronómico para entender un poco el significado ritual o la geografía sagrada del Valle del Mapocho, pero no me quiero extender mucho más en eso. Siguiente. Entonces, las conclusiones al año 2012 es que hay una ocupación tahuantinsuyo muy fuerte en el Valle del Mapocho. O sea, a partir de toda esa evidencia que encontramos, más el hallazgo del Adoratorio del Plomo, el cementerio incaico de la Reina y todo lo que ustedes conocen,
habría una preocupación muy fuerte aquí, incluso con presencia de un miembro de la Casa Real del Cusco, el señor Quilicanta, el gobernador Quilicanta, que es una cosa muy rara, como lo había dicho. Entonces, ¿dónde funcionaba este gobernador? ¿Dónde estaba su centro administrativo? A partir de la evidencia, nosotros postulamos que el centro administrativo y ceremonial está en este sector de la Plaza de Armas y alrededores. Eso se planteó por primera vez en el año 2012 y en esa publicación se plantea también que Pedro Valdivia y su expedición utilizaron este centro administrativo en su provecho y lo ocultaron ante el rey. En 1544 Pedro Valdivia escribe las famosas cartas al rey, donde le dice que él fundó Santiago en un sitio eriazo, o sea, donde no había nada. Y de ahí se larga a hablar todas las cosas que hizo, prácticamente tuvo que hacer todo, porque da la sensación que aquí no había nada. Y esa idea de que aquí no había mucho, no había nada, obviamente estaba ocupado por indígenas, pero aparentemente tan atrasado que ellos tuvieron que hacer todo de cero. Esa es la idea, y esta idea la recogió la historiografía oficial de nuestro país y la ha estado repitiendo, yo diría, hasta el día de hoy. Que los indígenas aquí, habían indígenas, pero también habían llamas, guanacos, y había de todo, pero no eran muy importantes. Ahora, es un tema para discutir por qué Pedro Valdivia omitió la información, para no usar la palabra mintió. ¿Por qué omitió? Aparentemente hay razones que lo obligaron a él a omitir esa información. ¿Se las digo o no se las digo? La corona real española estaba sumamente preocupado de cómo estaba diezmándose la población indígena. Era mano de obra gratuita que se estaba muriendo. Entonces hay una ordenanza, un decreto que le pide a los españoles, que prohíbe a los españoles seguir fundando ciudades sobre instalaciones indígenas, porque eso acarrea la muerte y la descomposición. Entonces él violó la ordenanza, porque él ocupó un centro administrativo incaico. Entonces violó, y obviamente cuando él le escribió al rey, no iba a estar contándole que él estaba violando sus ordenanzas. Y esa es la raíz de esta situación que ha llevado que hasta el día de hoy, o hasta el día 2012, todos pensáramos que aquí no había nada antes de los españoles. Ya hablamos de la extensa red de canales y la presencia confirmada del Capañán. Hasta ahí llega el resumen que yo quería darles de lo que se ha publicado. Ahora veamos, ¿queda tiempo o ya se terminó? Ah, qué bueno. No sé, yo sé que queda, pero vamos a ver cuánto. ¿Por qué son las 7? No prende esa cuestión. Ya, nuevos aportes. Nosotros cuando publicamos eso, tuvimos reuniones con el equipo de investigación, fundamentalmente con Gonzalo, para ver qué podía hacer, por qué podía el Valle del Mapocho ser tan importante. O sea, ¿qué tenía de especial el Valle del Mapocho que lo distinguiera de otros valles incluso más fértiles? Por ejemplo, el Valle Casablanca o Curacaví, el mismo Valle Aconcagua, son valles maravillosos. Entonces, ¿qué tiene de especial un valle tan chico? Incluso sin oro, porque si ustedes se piensan bien, el Valle del Mapocho no hay lavaderos de oro, todo está para allá, para la Aconcagua, entonces ni siquiera hay oro aquí. ¿Y qué hacía eso entonces tan atractivo para el Tahuantinsuyo y después para Pedro Valdivia? Imagínense, estoy diciéndole que aquí no había oro. ¿Y por qué Pedro Valdivia eligió este lugar? Vamos a referirnos a eso, le hemos llamado idea fuerza. Esto está siendo publicado, yo espero que los lugares donde hemos mandado artículos se apuren un poquito y he mandado artículos y ya llevan un año en revisión, un año. Entonces, estas ideas ya están desarrolladas en artículos inéditos y yo, bueno, ojalá que se apuren un poquito en publicar las cosas. Resulta que
Armando de Ramón, en su Historia de Santiago, Premio Nacional de Historia, dice algo que tiene mucho sentido. El Valle del Mapocho es la puerta de entrada y salida del llano longitudinal. ¿Qué significa eso? Que al sur del Mapocho, que está marcado aquí, que casi parece un corazón, pero así es nomás, hay un llano que se extiende 1000 kilómetros hasta Puerto Montt. Es una de las zonas más fértiles de la Tierra. Todos conocen, lluvia, suelos de primera calidad, intensamente poblado, y con un problema que tiene, que es un pasadizo, porque hacia el oeste está la cordillera de la costa y el mar, no van a llegar muy lejos si se van para allá, y aquí está la cordillera de los Andes. Por lo tanto, su salida natural hacia el resto de América era el Valle del Mapocho. Fíjese que, así como hablé que el Valle del Mapocho tiene 2 cordones, de aquí para abajo no hay ni uno. Entonces, el Valle del Mapocho tenía la característica, la virtud, de ser muy fácilmente controlable, porque como la gente estaba obligada a pasar por ciertos pasos obligados, era sumamente fácil controlar la población, o sea, la gente que entrara y saliera del valle, y entonces esta es la cabecera del llano longitudinal, donde hay 1 millón de indígenas que necesitan tener contacto con el resto de América, y lo tienen que hacer a través del Valle del Mapocho. Eso también tiene se puede inferir algo muy interesante de eso. La población del Mapocho, entre paréntesis, es mapuche. Se deformó a mapocho, pero es mapuche. Y los únicos mapuches que existían en ese momento en Chile estaban acá. Hacia el sur eran parcialidades de otros nombres, los purenes, los lumacos, los cachapoales, los pencos, etc. Los únicos mapuches que había en esa época estaban en el Mapocho. Incluso hay un libro que se llama Mapuches del Mapocho. Esta población hablaba mapudungún, pertenece a la tradición araucana, pero esa palabra es muy inconveniente usarla, pero estaban en una zona de paso. O sea, ellos nacieron, los habitantes de aquí estaban, digamos, influidos por la posición estratégica del Valle del Mapocho. Y como tal, veían pasar habitualmente mercaderías, iban y venían, gente iba y venía, y por lo tanto, los habitantes del Mapocho, que lo llamamos los arqueólogos cultura Aconcagua, eran mucho más como cosmopolitas que los indígenas del Puangue o los indígenas de Purén o de Lumaco, porque por la posición estratégica del Valle del Mapocho, ellos nacían y morían viendo gente pasar, gente circular, bienes circular, y por lo tanto fue una población más cosmopolita que otras parcialidades indígenas del mismo, digamos, grupo étnico. De tal manera que esta población conectada con el mundo adhirió fácilmente y pacíficamente al Tahuantinsuyo. Esta población, la cultura Aconcagua, por toda la información que tenemos, por las ausencias de Pucará y por otros motivos que un poco largo de explicar, ellos eran una población muy dispuesta a incorporarse a las nuevas realidades, y se incorporaron pacíficamente al Tahuantinsuyo, cosa que, por ejemplo, puede que no hayan hecho los del Valle del Cachapoal. Quizás no tenían. Entonces, son elementos interesantes para tener en consideración. La otra idea fuerza es la casi segura, pero muy difícil de demostrar, posibilidad de que a la llegada de los europeos a Perú se haya producido una migración de mucha gente hacia el sur en busca de lugares más seguros, de refugios seguros. Porque obviamente estaban viendo
lo que estaban haciendo los europeos o los españoles en Perú. Destruyeron el Tahuantinsuyo y a la gente las convirtieron en esclavos. Se creó la figura legal de la encomienda y los indígenas empezaron a ser enviados principalmente a la minería de oro y plata. Entonces, obviamente que es razonable pensar que a la gente que no le gustaba eso hayan migrado hacia el sur, hacia territorios lejanos, más seguros. Y entonces el Valle del Mapocho y otros valles de la zona se empezaron a llenar de gente que está viniendo a esta zona. Es interesante que incluso en esta migración viene un europeo, un español, en 1534, 2 años antes de Pedro Valdivia, llega al Valle de la Aconcagua un español que es don Pedro Calvo de Barrientos, que había sufrido un castigo por parte de sus compañeros y le habían cortado, no sé si la nariz y las orejas, y entonces él, que estaba amancebado con una princesa incaica, le dice: llévame a un lugar donde yo no pueda ver más españoles, y esa es la razón como llega Pedro Calvo de Barrientos al Valle del Aconcagua. Entonces, si ya un español elige estos territorios para huir, con mayor razón lo pueden haber hecho los indígenas. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto? Que en momentos protohistóricos, así se define estos momentos en que ya hay cerca escritura y españoles, pero en esta zona aún no hay. Entonces es un momento protohistórico donde pronto va a llegar la escritura. Se hace multiétnico. Seguramente en ese momento se hablan muchos idiomas distintos, y esa es la razón por la cual algunas acequias que quizás eran bastante chicas se extienden mucho para incorporar más tierras a la agricultura, porque si viene más gente hay más bocas que alimentar, y eso explicaría por qué en esta zona llegan a haber canales de 30 kilómetros largos hechos a pala, ni siquiera, o picotas si es que había. Entonces es interesante esto. Y entre esta gente que está escapando hacia el sur, migrando, puede ser que haya llegado Quilicanta y su familia. Entonces eso podría ser una probable explicación a por qué aquí, tan lejos, 3.500 kilómetros del Cusco, había un orejón de la Casa Real. Y ojo que no es cualquier persona, él sale a recibir con otros caciques a Diego Almagro en 1536 y le da apoyo, le da comida. ¿De quién comieron los 8 meses que estuvo Diego Almagro acá? De la comida que le estaba dando Quilicanta y otros caciques. Y lo mismo ocurre cuando llega Pedro Valdivia acá. Él les ofrece alojamiento y mantención por los primeros meses. Bueno, aquí estamos hablando, ya que estamos hablando de él, quiero dar otra idea. Yo les mencioné que los vecinos de la ciudad de Santiago, en el Cabildo, el 12 de junio de 1541, le ofrecen a Pedro Valdivia ser gobernador. ¿Aceptó o no aceptó? ¿Aceptó el cargo o no aceptó? A ver, los que creen que aceptó, que levanten la mano. Y los que creen que no aceptó, que levanten la mano. Ganó, ojo, ganó los que creen que no aceptó. ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué no aceptó? Yo no tengo la respuesta. Yo estoy haciendo más preguntas, las respuestas, pero nadie se ha hecho esta pregunta. ¿Saben cuánto se demoró Pedro Valdivia en contestar? 2 meses. ¿Por qué? ¿A quién? A ver, les voy a hacer otra pregunta. ¿A quién puede haber molestado mucho que haya un nuevo gobernador en el Valle del Mapocho? A Quilicanta. Estos son conjeturas. No vayan a creer que está probado esto, son ideas para masticar. Yo pienso que él se abstuvo de aceptar la nominación porque iba a perder el apoyo de Quilicanta, que lo estaba alimentando, que lo estaba alojando. Entonces, obviamente que posiblemente se demoró 2 meses. ¿Y qué ocurrió en agosto de 1541 cuando
Pedro Valdivia aceptó ser gobernador. Se peleó con Quilicanta. Y un mes después se produce el incendio y asalto de la ciudad de Santiago, un mes después, donde a Quilicanta lo tenían encerrado con otros caciques porque ya no había confianza en él, porque si no, no tiene sentido que lo hubieran encerrado. Lo tenían encerrado porque habían perdido la confianza en él. Fíjense que se demoró un mes nomás Quilicanta en organizar la gran rebelión con Michimalongo y otros, que casi destruyó la ciudad de Santiago. Y cuando el ataque se produce, cuando Pedro Valdivia estaba en Santiago cuando llegaron los indígenas a incendiar, no estaba. ¿Dónde estaba? Se había ido al Valle del Cachapoal porque le habían informado que ahí se estaban juntando muchos conas, guerreros, y entonces él, que era un estratega militar, decidió ir a atacarlos ahí antes que ellos atacaran. Entonces justo se aprovecha el momento que Pedro Valdivia y con la mitad de los soldados no está para incendiar y atacar la ciudad de Santiago. ¿En qué día se hizo ese ataque? 11 de septiembre. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que doña Inés de Suárez, cuando ve que está todo irremediablemente perdido, incendiado, degolla personalmente a Quilicanta. Ella lo degolló y ese es el momento exacto en que termina el Tahuantinsuyo en el Mapocho. O sea, fíjense que en 1532-33 se destruye el Cusco y se destruye el Tahuantinsuyo en el área nuclear andina. Pero aquí, lejos de la presencia europea, el Tahuantinsuyo siguió funcionando en gloria y majestad, recibiendo a las centenares de personas que están llegando, y se mantuvo vigente hasta el mismo momento que fue degollado Quilicanta, ese fatídico 11 de septiembre de 1541. Siguiente. Nosotros, entusiasmados por investigar más, presentamos un proyecto al FONDECIT, Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, patrocinado por el Museo Nacional de Historia Natural y la DIVAM. Conformamos un equipo de investigación con esos nombres: Gonzalo Sotomayor, y ahora quiero decir algo bastante triste, en marzo, el 2 de marzo, Gonzalo falleció, recién cumplió 42 años, y nos quedamos sin co-investigador, pero mucho peor, Chile se quedó sin un historiador muy singular, muy especial, capaz de encontrar cosas. ¿A todo esto están escuchando algo? ¿Escuchan algo? No escuchan nada, disculpen. Bueno, creo que es una pérdida notable para el país que se haya ido Gonzalo. Gonzalo era un investigador excepcional. Claudia Prado, arqueóloga, especialista en arqueología aquí del casco histórico de la ciudad de Santiago. Carolina Gatica, tesista, que está ahí. Y Juan Carlos Cerda, geógrafo. Entonces, cosas que hemos hecho y obtenido entre el 2013 y 2016. Siguiente, ahí está Gonzalo. Gonzalo encuentra, nosotros habíamos encontrado, o él había encontrado un juicio colonial de 1611, donde testificó, entre muchas otras personas, Gaspar Jauja. Y era muy confusa la declaración de los testigos, porque unos decían una cosa y otros decían otra, entonces yo no sabía nada. Y él encontró en España el plano de este juicio. Este juicio es un documento, un expediente inédito que está aquí a una cuadra en el archivo eclesiástico de los dominicos, pero no está el mapa. Y él encontró el mapa en España, pero allá no está el expediente. Y este mapa es fantástico por muchos motivos, porque de partida nos aclaró por qué habían como dos versiones de los testigos. Este mapa, muestra el río de Santiago, el Cerro Renca, que se llamaba de Galás, este cerro del Pan de Azúcar, donde están los canteros de colina, y una serie de senderos
5 senderos que conectan Santiago con el norte. De estos 5 senderos, 2 son incaicos. Este dice Camino Antiguo del Inga y este es el Camino del Inca, y que corren paralelos. Y ninguno pasa por Colina, donde todos creíamos que era pasada obligada del Camino del Inca, que pensábamos era uno por Colina. No, habían 2 caminos paralelos que llegaban, digamos, hasta el Cerro Pan de Azúcar. Pan de Azúcar era un verdadero faro para guiar a los viajeros. Se veía de todas partes y tenía el nombre de Neguere. Nosotros, este plano es bastante preciso porque va marcando aquí unos portezuelos. Nosotros fuimos al lugar y pudimos encontrar exactamente este portezuelo y este otro también, y ahí habían caminos, senderos antiguos. Por lo tanto, por trabajo en terreno, nosotros ya tenemos identificados esos 2 caminos del Inca. Y están otros caminos que yo creo que son, por ejemplo, estos 2 pasan por el sector de Lampa y aquí dice Tambo Viejo. Tambo Viejo, aquí dice Lampa y aquí dice Tambo Viejo. Esto es el deslinde, y así lo dice ahí, deslinde entre los pueblos de Colina y Lampa. Son límites étnicos, y este es el deslinde entre Lampa y Quilicura. Y el camino del Inca sirve también de deslinde entre Quilicura, que sale ahí, y Huachuraba. Entonces hay una serie de informaciones interesantísimas en este plano que nosotros trabajamos. De hecho, aquí están todas las propiedades españolas que ya se han instalado en el sector. Siguiente. Ya, gracias. Con Juan Carlos Cerda, el geógrafo, él va vaciando esta información en mapas digitales, en mapas. Entonces, esta es por ejemplo, la ubicación precisa de esos senderos. Siguiente. A estos senderos le hemos agregado los sitios incaicos del periodo Tahuantinsuyo que se han reconocido en este sector, y lo que muestra, digamos, claramente este mapa es que el sector norte de la ciudad de Santiago, el sector norte, tenía una importancia muy grande porque era la conectividad con el resto de América. ¿Ah? Era importante para el Tahuantinsuyo proteger estas rutas, y por eso que están estos sitios, pero aparentemente también lo fue importante para los europeos. Siguiente. Fíjense que fue tanta la importancia de proteger estas rutas que conectaban Santiago con el resto de América, que se autoasignó Pedro Valdivia todo este espacio, se lo autoasignó para él. Y en la documentación, él dice que el límite oriente es el camino del Inca. Dice el documento donde él, no es el primer título de Merced, sino que es cuando él entrega esto, tenía deudas y entrega la mitad de su estancia a Marcos Veas, y ahí sale que el límite oriente es el camino del Inca y que esta estancia fue de los incas. Lo dice el documento también. Y otra cosa interesante, aquí están las primeras chacras, vecinas en la Chimba, digamos, sector Huachuraba, pero Pedro Valdivia también se asigna una chacra importante. Esta es una zona bajo riego, esta es la estancia para ganado, y estas son las chacras regadas por las sequias incaicas y que nacen de El Salto. Las bocatomas de las acequias incaicas estaban en El Salto. En este mismo documento o en otro se dice que el nombre indígena del Salto es Coyo o Cuyo, y Cuyo en quechua significa trasladar. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que se trasladaba aguas del Mapocho, se las dejaba caer por la pirámide, donde ahora pasa la autopista, no la autopista Américo Vespucio, y abajo estaban las bocatomas. Siguiente.
Hemos trabajado los topónimos indígenas, nos interesan los quechua, ahí hay por lo menos 10 topónimos quechuas que fueron introducidos por el Tahuantinsuyo en la zona, y el resto son los nombres indígenas que existían en el siglo XVI y XVII y que lentamente rápidamente fueron reemplazados por nombres europeos. Entonces, son importantes el rescate de la toponimia original para saber cómo se llamaba. Por ejemplo, el Cerro Pan de Azúcar, que era como el faro, era Neguere. El Salto es Coyo o Cuyo. Y eso no lo sabe nadie. Entonces, es interesante empezar a recuperar los topónimos originales de este valle. Siguiente. A partir del mapa de 1611 pudimos reconstruir o mapear los deslindes de los 5 pueblos de indios que se crearon en 1580 con la Taza de Gamboa. Estos pueblos de indios son una creación europea. Se deciden concentrar a los indígenas en caseríos para poder repartir todas sus tierras a los europeos. Esa era la idea de la Taza de Gamboa, y así se constituyeron estos pueblitos. Siguiente. Interesante, con Paola González, gran especialista en diseños cerámicos de Aguita, hemos iniciado el estudio de los diseños de la cerámica del cementerio de Las Tinajas en Quilicura, donde hay entierros individuales de adultos con muy pocas ofrendas. Siguiente. Y hay también un entierro colectivo de infantes. Aquí aparece una gran cantidad de cerámica y hemos estado estudiando los diseños y el origen de esos diseños. Y, por ejemplo, un 8,45%, o sea, 12 diseños de 142 registrados son de origen de Aguita. Hay 68% de origen cusqueño, y hay un 23% de diseños de origen local. Son reinterpretaciones, resignificaciones que hace la población local, los mapochoes, y la imprimen o la dejan plasmada en la cerámica. Siguiente. Hemos hecho excavaciones en el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago, aquí a 50 metros. Estos son lugares que pudimos excavar, ahí debajo de ese árbol que después se nos cayó. Aquí tenían cosas bastante importantes los bomberos y sufrieron un daño producto de que le botamos el arbolito. Aquí abajo, una de las cuadrículas no se pudo seguir excavando porque apareció un acueducto de 1850. Y también aparece martillos trabajados en piedra y cerámica, pero absolutamente revuelta y mezclada con cosas europeas del siglo XVI. Siguiente. Quizás más suerte hemos tenido y han tenido los arqueólogos que por distintos motivos han tenido que excavar la Catedral Metropolitana, porque prácticamente en cada excavación que se ha hecho por arqueólogos aparece cerámica del periodo Tahuantinsuyo, pero no cualquier cerámica. Aparece un porcentaje muy alto de fragmentos decorados y hasta ahora el 95% de los diseños que se han encontrado en la catedral son cusqueños. Aquí no hay aporte local, aquí no estamos viendo diseños de la población local, aquí no estamos viendo cosas de aguitas. Aquí, cercano al 100%, son diseños de origen cusqueño, el diseño. Y eso como que corrobora todo lo que se está pensando respecto a que esto es el lugar donde está la administración de Quilicanta. Quilicanta es gobernador, es orejón del Perú, él está aquí gobernando y su cerámica es esta. Esta es la cerámica cusqueña que él quiere tener en su mesa, etc. Incluso con cosas tan especiales como esas caritas que no se han encontrado en ninguna otra parte aquí de Chile, diría yo, de Chile central. Siguiente. Reflexiones en torno entonces al centro administrativo incaico. Cosas muy importantes. Se han hecho
por lo menos 10 excavaciones controladas por arqueólogos, sino más, y en ninguna han encontrado presencia de la cultura Aconcagua. Estamos hablando estrictamente en el centro administrativo que nosotros creemos que era de Quilicanta o de la autoridad. Muy importante esta ausencia de la población, digamos. A mí me queda más. Es interesante, ¿ah? ¿Por qué la población local no está presente en este lugar? Obviamente que está presente en el resto de la cuenca. Después, los análisis sedimentológicos que hemos hecho, o que han hecho los geólogos contratados, señalan presencia continua de inundaciones en el Mapocho. Por lo tanto, según los geólogos, este lugar no era muy apto para habitar. Se inundaba fácilmente todos los años. Y eso podría explicar de por qué la cultura Aconcagua no está presente en este lugar. Entonces, habría que preguntarse qué vio el Tahuantinsuyo en este lugar que lo prefirió para instalar su centro administrativo. Entonces, me carga cuando la gente dice que aquí hay una ciudad incaica, porque efectivamente la evidencia que tenemos no apunta en esa dirección. Aquí no estaban residiendo los Aconcagua estaban en la Chimba, al otro lado del Mapocho. Entonces, pero aquí el Tahuantinsuyo, por algunas razones especiales, eligieron este lugar. Y aparentemente las razones son de orden simbólico o ritual. Y voy a dar algunas pistas que la han descubierto arqueoastrónomos o arqueoastrónomos aficionados como Alexis López, que está ahí parado, Patricio Bustamante y Ricardo Moyano. Han trabajado el tema de este simbolismo que podría tener este lugar de la Plaza de Armas y alrededores. Entonces surgen muchas cosas. Una, si unimos el portezuelo de acceso o la huaca de acceso norte para atravesar el cordón de Chacabuco con el portezuelo Echada de salida, si ustedes se fijan, prácticamente una línea recta pasa muy cerca de la Plaza de Armas. Pero lo que es de una precisión matemática es que es el punto medio exacto entre esos dos portezuelos. Y es lo mismo, si tú tomas como referencia esta huaca, donde estaba esa manta, la túnica del Inca, y las ruinas de Echada, el punto matemático también exacto da la Plaza de Armas. ¿Coincidencia? No sé. Después, los arqueoastrónomos han podido determinar que la primera luz que asoma en el solsticio invierno, que ya viene pronto, el 21 de junio, cuando pasa por la cima del Cerro Santa Lucía, la primera luz del amanecer se proyecta en la Plaza de Armas. Entonces ya ahí hay dos elementos que son más bien de orden simbólico, y hay otros elementos más que no los vamos a poder desarrollar ahora, que hacen pensar que este es un lugar que fue elegido por el Tahuantinsuyo por su significado simbólico, astronómico, no sé cómo llamarlo, y no por cosas de orden práctico. No de hecho, este es el punto central de todo este sector. Y otros detalles, ya los últimos que voy a ver en este momento, fíjense que esto está abierto hacia el sur. Pero nosotros años antes habíamos encontrado en el portezuelo Cantarito, que es el portezuelo que une el Valle del Huasco con el Valle de Copiapó, 4.000 metros de altura, una estructura de tipo ritual donde contrastan las piedras negras con un emplantillado blanco que mira al sur. A mí siempre me quedó dando vuelta, porque este es un hallazgo que se hizo hace 30 años atrás, ¿por qué esto está abierto hacia el sur? Por lo demás, el Tahuantinsuyo se estaba expandiendo hacia el sur. Pero después nos encontramos que la Plaza de Armas, o la Plaza Incaica, está abierta hacia el sur, y sigue abierta hacia el sur en 12 años después de la llegada de los europeos. Seguía abierta.
Son preguntas, ¿qué está pasando? Yo he tomado contacto con Tom Diles y con la Mariela Basigalupo para preguntarle si esto es normal. Y ellos dijeron, mira, en la mayoría de los casos, las canchas de Guillatún y otras se orientan hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Pero existen casos, por razones particulares, en que puede estar orientado incluso hacia el mar. Y hacia el norte, él las ha visto abierto hacia el norte, algunas canchas de Guillatún, porque él está en la Araucanía. Y nosotros estamos aquí en una zona que está mirando hacia el sur. Entonces les llamo la atención en cómo se están disponiendo estos sitios ceremoniales en este momento. ¿Hay algo más? Entonces, no, se quedan 5 minutos. Hemos estudiado Quebrada de Ramón. Quebrada de Ramón es una sorpresa total para nosotros. Quebrada de Ramón es una de las fuentes principales de agua del Valle del Mapocho y está sacralizado desde la base hasta arriba. Nosotros encontramos sitios abajo, o existen abajo, en un sector más o menos de 1800 metros en intermedio. Este está entre dos cascadas de agua, que eran, las cascadas eran muy sacralizadas por el Tahuantinsuyo, y en sobrevuelos en helicóptero arriba, a 3000 metros, también pude reconocer algunas estructuras que posiblemente son incaicas. Entonces estamos haciendo un estudio. Este sitio lo descubrió Omar Torres hace 32 años atrás. Por ahí está Omar Torres, a ver si nos levanta la mano. Él es el descubridor de este sitio. Pero es toda una sorpresa esta quebrada de Ramón por sus saltos de agua y está sacralizada. Siguiente. Retornamos al Pucará de Chena, que hacía muchos años, se fue excavado en el año 1975, y siempre nos quedó de la duda por qué en la plaza intramuros de la cumbre hay un sector de montículos rarísimos, y nos quedó la duda, y este año, o sea, el año pasado con plata del Fondesit, abrimos estas estructuras y nos encontramos con una plataforma ceremonial totalmente destruida, con una rampa de acceso y con elementos como este, que son muchas piedras rodadas pequeñas de río, y la literatura informa que las principales ofrendas que se hacían en estas plataformas, que tenían un agujero central que era el Ushnu, un lugar donde la autoridad máxima se conectaba con los tres mundos, y una de las principales ofrendas eran estas piedras rodadas de río que invocaban a Illapa, el dios de las aguas. No puedo extenderme más. ¿Qué viene ahora? Sí, la tesista Carolina Gatica está haciendo un estudio, tesis, en la cantera incaica que nutrió de bloques de piedra para la construcción de la instalación arriba, que ya no se puede hablar de Pucará, cuando ya hay un Ushnu, una plataforma ceremonial de esa característica, está avisándonos que en ese lugar se están desarrollando muchas más actividades que solo las meramente defensivas o ofensivas. Siguiente. Y para terminar, mostrarle al equipo de terreno que tenemos, los excavadores, que son fundamentalmente varones, y las conservadoras de material. Estas dos son conservadoras, y el resto son las personas que arnean el material en nuestras excavaciones. ¿Y qué nos queda para terminar? Vamos a terminar en marzo, termina nuestro proyecto Fondesit. ¿Qué más decía? Este año nos queda por excavar aquí al lado el Museo Histórico Nacional. Va a ser excavado a partir de mediados de junio, y vamos a excavar la viña Cauciño Macul, donde suponemos que estaba el tambo Macul. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a dejar espacio para un par de preguntas. Hola Rubén, gracias por tu exposición.
Hay dos temas que me interesan a mí, que no sé si ustedes lo han estudiado o agregado a esto. Por ejemplo, si vamos al Valle de la Aconcagua, específicamente en el Cerro Paidahue, supuestamente había un puente del Inca que cruzaba el río Aconcagua y hay muchos petroglifos. Ahí se encuentran a lo menos dos culturas, una cultura inca y una anterior. Mi pregunta es, ¿ustedes han descubierto en esta zona de Santiago llegadas anteriores a los incas que muestren a ellos como un continuador de civilizaciones? Y la segunda pregunta que tiene que ver en lo que llamamos actualmente plaza de armas o cancha. Al parecer había un Uchnú, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué relación tienen los Uchnú de esta zona con, por ejemplo, los descubiertos por Tom Dillehai en la zona de Arauco? Si es que tienes alguna información. Él me lo regaló en inglés, estuve como 8 meses leyéndolo y cuando terminé de leerlo, que me costó harto, salió la versión en español. Y ahí plantea que lo más probable es que cuando llegaron los europeos al Valle del Mapocho, de nuevo se produce un corrimiento, una migración de indígenas hacia el sur. En esta zona habían indígenas multiétnicos, pero también habían autoridades incaicas o del Tahuantinsuyo. Todos esos tratan de huir más al sur del Maule. Y de alguna manera ellos tratan de reconstruir el Tahuantinsuyo en la Araucanía. Esa es una hipótesis que él plantea y pone, hay que leer el libro, todos los elementos o toda la evidencia que él tiene para sostener eso. Por ejemplo, en el periodo de la lucha entre los grupos de Mapudungún del sur contra los europeos, los españoles, se construyen los grandes cueles, estos famosos montículos, los cuel. Habían quizás antes de la llegada de los españoles cueles pequeños, pero los mayores se hacen durante estos 200 años más o menos que se enfrentó el pueblo Mapudungún contra los españoles. Y arriba existen unas estructuras que se llaman Uxnan. Y Uxnan es probablemente una deformación de Uxnu. Entonces hay una serie de elementos que fueron transportados a la zona de Purén y Lumaco, y ahí se trata de reconstruir de alguna manera el Tahuantinsuyo. Y los españoles lo llamaron el Estado Araucano, a esa organización con cueles y etcétera. Entonces, eso por un lado. Ahora, no sé, yo prefiero saltarme su pregunta del Valle de la Aconcagua porque estamos hablando del Mapocho. No tengo una respuesta muy buena en este momento para darlo. Entonces, si quiere después lo conversamos afuera y le damos la posibilidad a otra persona de hacer más preguntas. Ojalá del Valle del Mapocho. Bueno, la pregunta viene siendo en relación al mismo tema, pero igual enfocándonos en el Valle del Mapocho. En relación a los cueles, ¿habría habido posibilidades o se ha encontrado algún asentamiento donde haya habido cueles acá en la zona? Ninguna. No. La respuesta es no. ¿Qué pasó cuando se hicieron las excavaciones para el metro en esta zona? Que no se menciona nada. Aparecieron sepulturas del periodo alfarero temprano, aquí, en la vereda del Museo Histórico, o sea, al lado. Y en la vereda de la Catedral Metropolitana, ahí los trabajadores entregaron, iban separando, porque ahí en ese momento no había arqueólogo presente, pero ellos encontraban cántaros y los fueron separando. Y en un momento dado, Claudia Prado, del Consejo de Monumentos, pudo recuperar una parte de ese material. Así que esas son las dos informaciones que yo tengo respecto específicamente a las excavaciones en este lugar con respecto al metro. Pero no se olviden que más al poniente, en la actual estación Metro Quinta Normal, donde está el Museo de la Memoria,
se encontró un tremendo cementerio del periodo Tahuantinsuyo, tremendo, muy grande, producto de las excavaciones del metro. Mi pregunta va más enfocada a ¿en qué momento se cree que los incas habrían llegado acá? Habría que preguntar en qué momento se cree que llegó el Tahuantinsuyo acá, que no es lo mismo que decir que llegaron los incas. ¿Mm? Porque los incas es el rey y la familia real que quizás no llegaron nunca acá, salvo Quilicanta, huyendo de los... Quizás los incas propiamente tal no llegaron, pero el Tahuantinsuyo como una organización llegó. Y llegó alrededor del año 1400. Y eso está muy bien documentado ya por docenas y docenas de fechados. Más preciso que el carbono 14, que es la termoluminiscencia. Ahora nosotros usamos termoluminiscencia porque el carbono 14 tiene un margen de error mucho mayor, mucho más grande. Y ya en 1400 está la presencia del Tahuantinsuyo en gran parte del territorio nacional hasta aquí, el Valle del Mapocho. Ahora, eso es interesante porque durante muchos años se pensó que el Tahuantinsuyo había ingresado a Chile en el año 1471. 1471, eso todavía está en casi todos los libros. Pero aparentemente ya 70 años antes de esa fecha ya estaban entrando en el territorio nacional. Con respecto a los textiles, ya, bueno, tú dijiste que se había encontrado uno en la cabecera de Mapocho, un textil inca, en la pintura, en la pintura de un textil, pero hay investigación de textiles. Grande que es de conservación, porque estamos en un territorio bastante húmedo, en que todo lo que son restos orgánicos desaparecen o se alteran demasiado. Entonces, por ejemplo, textiles propiamente tal, no se han encontrado aquí en el Valle del Mapocho y en este momento no recuerdo que se haya encontrado en la zona central textiles del periodo Tahuantinsuyo. No hay porque hay mucha humedad y la humedad tiende a descomponer los tejidos. Antes de darle el merecido aplauso a nuestro invitado de hoy, quiero dejar cordialmente invitado para nuestro cierre en esta mirada retrospectiva de Santiago antes de Santiago. Vamos a terminar ya con prehistoria de Santiago. Nuestra próxima charla se titula Bajo nuestros pies, prehistoria de Santiago, dictada por el arqueólogo Luis Cornejo. Entonces, Rubén, muchísimas gracias, ha sido un aporte muy grande, gracias al Museo de Historia Natural, que aportó con uno de sus importantes funcionarios, y por favor les pido entonces un caluroso aplauso. Muchas gracias a todos. El Museo Chileno de Arte Precolombino está muy contento por la convocatoria. Felicitaciones para todos y espero encontrarnos el próximo martes.